Estimados espectadores, les damos la bienvenida a Cacho y Asociados, su guía confiable en el ámbito legal y contable. Aquí encontrarán información valiosa y actualizada para navegar con éxito en estos campos cruciales. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje. En el episodio de hoy, abordaremos un tema crucial para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, la lucha contra la corrupción y el nepotismo, y cómo fortalecer la ética pública desde una perspectiva legal. La corrupción y el nepotismo son dos flagelos que socavan los cimientos de cualquier sistema democrático y de derecho. Estos fenómenos no solo erosionan la confianza pública en las instituciones, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social de una nación. Definimos estos conceptos desde una óptica jurídica. La corrupción, en términos legales, se refiere al abuso del poder público para beneficio privado. Este fenómeno puede manifestarse de diversas formas, tales como el soborno, donde se ofrece o se acepta dinero u otros beneficios para influir en decisiones, la malversación de fondos, que implica el uso indebido de recursos públicos para fines personales, el tráfico de influencias, que consiste en utilizar una posición de poder para obtener ventajas indebidas, y el fraude, que abarca diversas prácticas engañosas para obtener beneficios ilegales. Estas acciones no solo socavan la confianza pública, sino que también dañan la integridad de las instituciones y afectan negativamente el desarrollo socioeconómico. El nepotismo, por su parte, es una forma específica de corrupción que implica el favoritismo hacia familiares o amigos en nombramientos laborales, sin considerar sus méritos o capacidades. Esta práctica es especialmente perjudicial en la administración pública, ya que compromete la equidad y la eficiencia. El nepotismo no solo desmoraliza a los empleados competentes, sino que también puede llevar a una administración ineficaz y a la pérdida de confianza en las instituciones. Ambas prácticas contravienen principios fundamentales del derecho administrativo y constitucional, como la igualdad ante la ley, la imparcialidad en la función pública y la meritocracia. Estos principios son esenciales para garantizar que las decisiones y acciones dentro del ámbito público se realicen de manera justa y equitativa. La lucha contra la corrupción y el nepotismo es crucial para mantener la integridad y la justicia en nuestras instituciones. Para combatir a estos machos, es imperativo fortalecer la ética pública. Pero, ¿qué entendemos por ética pública desde una perspectiva jurídica? La ética pública se refiere al conjunto de principios y normas de conducta que deben regir el comportamiento de los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta no solo se basa en la moralidad personal, sino que está respaldada por un marco jurídico que establece obligaciones y sanciones. Analizamos algunos elementos clave para fortalecer la ética pública y combatir la corrupción y el nepotismo. Marco normativo sólido. Es crucial establecer un conjunto claro de leyes y reglamentos que definan y castiguen de manera efectiva los actos de corrupción y nepotismo. Esto incluye legislación anticorrupción, normativas de transparencia y acceso a la información pública, regulaciones sobre contrataciones estatales, gestión de conflictos de interés y códigos de ética para los funcionarios públicos. Sistemas de control y fiscalización eficaces. Se necesitan mecanismos efectivos para prevenir, detectar y sancionar actos ilícitos. Estos pueden abarcar contralorías y auditorías tanto internas como externas, sistemas de declaración jurada de bienes y rentas, protección para denunciantes y unidades especializadas como las de inteligencia financiera. Transparencia y rendición de cuentas. La divulgación de las acciones gubernamentales y la obligación de rendir cuentas son esenciales para prevenir la corrupción. Esto implica implementar portales de transparencia, realizar audiencias públicas, presentar informes periódicos de gestión y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública. Fortalecimiento institucional. Es fundamental fortalecer instituciones sólidas e independientes dedicadas a combatir la corrupción, como fiscalías especializadas, tribunales dedicados, defensorías del pueblo y comisiones de ética parlamentaria.
Educación y promoción de una cultura de integridad. La enseñanza de valores éticos y cívicos desempeña un papel fundamental en la prevención a largo plazo de la corrupción. Esto incluye programas de educación cívica en todos los niveles educativos, capacitación continua en ética y cumplimiento para funcionarios públicos, y campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia de la integridad en la vida pública. Ahora bien, es fundamental reconocer que la lucha contra la corrupción y el nepotismo no recae exclusivamente en el Estado. La sociedad civil desempeña un papel crucial en este esfuerzo. Desde una perspectiva legal, existen diversos mecanismos de participación ciudadana que pueden fortalecer esta lucha. Acción popular permite a cualquier ciudadano interponer demandas en defensa de intereses colectivos, como la protección del patrimonio público, desempeñando así un rol activo en la fiscalización de la administración pública. Derecho de petición faculta a los ciudadanos a solicitar información a entidades públicas, promoviendo la transparencia y el acceso a la información como herramientas fundamentales contra la opacidad administrativa. Veedurías ciudadanas, grupos organizados de ciudadanos que ejercen vigilancia sobre la gestión pública en áreas específicas, aportando observaciones y reportes que complementan los mecanismos formales de control. Denuncias penales. Cualquier persona tiene el derecho y la posibilidad de denunciar actos de corrupción ante las autoridades competentes, contribuyendo directamente a la persecución y sanción de prácticas indebidas. Estos mecanismos no solo fortalecen la participación ciudadana en la vida democrática, sino que también complementan y refuerzan las estructuras institucionales en la lucha contra la corrupción, asegurando una sociedad más justa y transparente. Es fundamental que como ciudadanos conozcamos y ejerzamos estos derechos para contribuir activamente en la lucha contra la corrupción y el nepotismo. Analizamos ahora algunos casos emblemáticos de lucha contra la corrupción y el nepotismo, y cómo el fortalecimiento de la ética pública ha sido crucial en estos procesos. 1. Caso Lava Jato en Brasil. Esta investigación destapó una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios y empresas constructoras. El éxito de la operación se debió en gran medida a la independencia del Poder Judicial, que permitió procesar a personas poderosas sin interferencias políticas. La colaboración internacional fue fundamental, facilitando el intercambio de información y la cooperación entre países para seguir el rastro del dinero y las conexiones internacionales de los implicados. De técnicas investigativas avanzadas, como la delación premiada, permitió obtener información crucial y asegurar la colaboración de testigos clave. 2. Unidad en Guatemala, CICIG respaldada por la ONU, la CICIG logró avances significativos en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Fortaleció las capacidades investigativas locales al colaborar con instituciones guatemaltecas en la identificación y persecución de redes criminales infiltradas en el Estado. Promovió reformas legales e institucionales para cerrar brechas legales que permitían la impunidad. Su enfoque en la investigación y persecución de altos funcionarios y empresarios corruptos fue clave para restaurar la confianza pública en las instituciones. 3. Sistema Nacional Anticorrupción en México. Esta iniciativa busca coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de manera integral. Se estableció un comité coordinador con participación ciudadana para supervisar y coordinar las acciones anticorrupción a nivel nacional. Implementaron sistemas locales anticorrupción en estados y municipios para fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas a nivel local. La creación de plataformas digitales para la fiscalización y denuncia ha facilitado el acceso a la información y la participación activa de la sociedad en la vigilancia de los recursos públicos. Estos casos ejemplifican que la lucha contra la corrupción y el nepotismo requiere un enfoque integral que combine reformas legales robustas, fortalecimiento institucional efectivo y participación ciudadana activa. La ética pública juega un papel central en estos procesos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Para concluir, es importante recordar que la lucha contra la corrupción y el nepotismo, así como el fortalecimiento de la ética pública, son procesos continuos que requieren el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Como profesionales del derecho y la contabilidad, tenemos una responsabilidad especial en este esfuerzo. Debemos mantenernos actualizados sobre la normativa anticorrupción, promover prácticas éticas en nuestros ámbitos de influencia, denunciar irregularidades cuando las detectemos, contribuir a la educación y concientización sobre estos temas. Esperamos que este análisis les haya proporcionado una visión clara sobre la importancia de fortalecer la ética pública y los mecanismos legales para combatir la corrupción y el nepotismo. Si les ha resultado útil esta información, no olviden darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que no duden en dejarlos en la sección de comentarios. En Cacho y Asociados estamos comprometidos con brindarles contenido de calidad para su desarrollo profesional y personal. Hasta el próximo video.